Quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió como. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Diga conmigo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento un instante. Quiero hablar hoy sobre la manifestación del reino de Dios en lo cotidiano. Diga conmigo: el reino de Dios. Muchas veces no entendemos lo que es el reino de Dios. Simplemente el reino de Dios es la forma de gobierno de Dios en nuestras vidas. Es el gobierno de Dios establecido en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa. Por eso Él ha venido. Él, cuando dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido, Él dijo eso porque Él quería traer una reconstrucción de lo que el hombre había perdido en el principio. Dios lo quería devolver. El hombre nació para vivir bajo el gobierno de Dios, pero lo cierto es que el humanismo nos ha ganado y muchas veces no vivimos bajo el reino de Dios. Vivimos bajo el reino de Vanessa y usted pone su nombre. ¿Cómo es su reino? O lo que es peor, dependemos de un país. El reino de Dios no es cuestionable. Cuando Él viene, se establece, pero te dice: ahora gobierno yo. Y eso a veces no nos gusta a nosotros. No nos gusta que Dios decida la manera de vivir, que Dios decida la manera de pensar, que Dios decida la manera que nosotros debemos actuar. Eso a veces no nos gusta porque estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera. Hay una canción que dice: a mi manera. Y Dios viene a romper con ese a mi manera. Entonces Pablo decía: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Por eso en discipulado les decía: están listos para que Cristo viva en ustedes. Piénselos, les decía yo, saquen cuenta. Nadie se pone a edificar una casa si primero no calcula el precio. Porque el precio es rendirnos ante nuestro Señor. No solamente ante nuestro Salvador, sino ante nuestro Señor. Él quiere gobernar nuestra vida. Zaqueo era un cobrador de impuestos, rico y despreciado en una ciudad. En su pueblo era despreciado. Pero cuando Jesús llegó a Jericó, le llegó el tiempo a Zaqueo de que ya no viva a su manera, de que ya no viva bajo sus preceptos, sino ahora él iba a tener que vivir bajo la soberanía de Jesús, bajo la soberanía del reino de Dios. Entonces dice que Jesús se paró y comenzó a mirar, porque sabe que a él le encanta, a Dios le encanta la gente que le busca de verdad. Y dice que Zaqueo era un hombre bajo de estatura y a Jesús lo seguía muchísima gente. Multitudes rodeaban al Señor.
Así que Zaqueo dijo, yo tengo que buscar la manera de llegar a Jesús. Tengo que ver la manera. Tengo que buscar la manera de llegar. Y así vemos a muchos hombres y mujeres buscando la manera de llegar a Dios, sin saber que ya Dios había llegado a ellos. Y quizás en esta noche viniste buscando la manera de llegar a Jesús y yo te digo, no viniste por casualidad, sino que Jesús te trajo a este lugar. Jesús decidió traerte a este lugar porque la Biblia dice que ustedes no amaron primero al Señor, sino que el Señor los amó primero a ustedes. Así que si estás en este lugar esta noche es porque Jesús te amó. ¿Sí? Y es bueno que se produzcan estos encuentros con el reino de Dios, con la persona de Cristo. Entonces dice que después Zaqueo del encuentro que tuvo con Jesús, dice que declaró algo tremendo para Zaqueo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros nos frustramos porque a veces no sentimos la presencia de Dios. Y yo le animo a usted que siga buscando la presencia de Dios, que siga buscando los frutos del Espíritu Santo, que siga buscando los dones del Espíritu Santo, que siga buscando el hablar en lengua, que siga buscando la llenura, porque Dios viene a buscar una iglesia apasionada por su presencia y llena del Espíritu Santo, consciente de una presencia viva en medio de nosotros. Pero muchas veces el reino de Dios se manifiesta en cosas cotidianas, que a veces no las alcanzamos a ver. Y quizás hoy puedas ver que nuestro Señor se está manifestando en tu vida de una manera muy especial, en cosas cotidianas, en cosas que pasan desapercibidas, en cosas que a veces ni te das cuenta, pero el reino de Dios ha llegado y llegó para quedarse, llegó para no dejarte, llegó para hacerte una nueva criatura. Llegó para enderezar tu camino. Llegó para hacer cosas nuevas. Llegó para abrir los caminos en el desierto. Llegó para darte un nuevo capítulo en tu vida. Oh, a veces cuando pasamos momentos tan difíciles y no lo entendemos. Recuerdo a mi pastor cuando me dijo, en un momento muy difícil de mi vida, él me dijo esto: Vanessa, ahora empieza un nuevo capítulo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del capítulo anterior a este capítulo nuevo? Es que en el capítulo anterior gobernabas tu vida vos, pero ahora el gobierno de tu vida lo tiene Dios. Prepárate para vivir las cosas del cielo en tu vida, porque hasta ahora viviste todo lo malo, todo lo que ha resultado de tu propio gobierno, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él las cambia, las transforma y Él dice: yo hago cosas nuevas. La manifestación del reino, en el caso de Zaqueo, fíjese que no fue una manifestación física. No fue una manifestación de esas que a veces queremos nosotros vivir en nuestras reuniones. No habló en lengua Zaqueo. No se cayó al piso bajo la unción del Espíritu Santo. Zaqueo en ese momento no recibió sanidad. Zaqueo en ese momento no recibió un toque en sus emociones de parte de Dios, no. Sino que el reino de Dios se manifestó en Zaqueo con la transformación de su corazón. Su corazón estaba enfocado en cosas torcidas, en corrupción, en cosas que no venían de Dios. Hasta el momento la gente podría decir: este es una mala persona, porque era cobrador de impuestos y a través de cobrar los impuestos robaba a la gente. Estoy segura que la gente lo miraba, lo juzgaba y decía: es un sinvergüenza, es un ladrón, es un torcido. Porque somos especialistas en poner etiquetas a las personas.
Pero qué bueno que el reino de Dios viene. Porque cuando Él viene, cuando Él se encuentra con alguien, todo lo transforma. Todo lo hace nuevo. Él puede hacer hombres nuevos. No hay nadie en este mundo que pueda hacer personas nuevas, pero Él puede hacer personas nuevas. Él puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, en un corazón nuevo, en pensamientos nuevos. Podemos recibir a Cristo y ser personas nuevas, ser personas con esperanza, si antes no teníamos esperanza. Y en esta ocasión no vemos a este hombre recibir un milagro de sanidad. No vemos a este hombre ser impactado de una manera sobrenatural por la persona del Espíritu Santo, pero vemos algo profundo, algo que muchas veces la gente no alcanza a ver en su primer mirar. Por eso la Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Y a veces la gente no alcanza a mirar lo que Dios está haciendo. Yo quiero que le digas a alguien que tenés al lado, tócalo y decirle, ¿sabes qué? Hay algo que Dios está haciendo dentro tuyo, aunque yo no lo vea. Pero hay algo que Dios está haciendo dentro tuyo. Él está transformando una vida nueva. Él está haciendo pensamientos nuevos. Él está creando caminos nuevos. Y dice, y yo haré cosas nuevas. Pronto saldrán a luz. No las conoceréis. Otra vez, diga conmigo, otra vez abriré ríos en el desierto. Otra vez abriré ríos en el desierto. Entonces fue una transformación que aparentemente la gente que estaba alrededor no la veía, pero fue una transformación del corazón. Un hombre avaro convirtiéndose en un hombre generoso. ¡Wow! Ese es Jesús. Ese es su reino. Es más que venir a la iglesia. Es más que caerse al piso. Es más que hablar en lengua. Es un nombre. En este caso, un hombre avaro convirtiéndose en una persona generosa. La injusticia se convierte en restitución. El egoísmo y el amor propio se convierte en amor hacia el prójimo. Eso es lo que hace Dios. Él te cambia de adentro, porque el reino de Dios y el Espíritu de Dios primero actúa acá adentro. Entonces vemos que el reino de Dios se comenzó a hacer visible. Quizás todavía no se hacía visible para los demás, pero ni siquiera creo que Zaqueo sabía lo que estaba pasando. Pero algo estaba pasando. Y algo está pasando en tu vida. Algo Dios está cambiando. Y que a veces no entendés. Pero Dios no ha dejado de trabajar contigo. Por eso la evidencia de que el reino había llegado a la casa de Zaqueo no fue que la casa tembló como en otras ocasiones, como pasó en Pentecostés, sino que el corazón de Zaqueo cambió. ¿Estás listo para ser transformado por el poder de Dios? ¿Sabes? Yo a lo largo de mi vida, ustedes saben que yo me crié en la iglesia, siempre serví a Dios, siempre estuve en la iglesia. Pero mi experiencia no fueron muy buenas. Yo veía a mucha gente orando a Dios, cayéndose al piso, hablando en lenguas. Pero cuando se levantaban de ese lugar, eran personas egoístas, malas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he vivido un evangelio así. Personas envidiosas. Personas que si te podían poner el pie encima, te lo ponían.
Y yo siempre me sentí incompleta, porque digo, esto no concuerda, no coordina con lo que yo leo acá. Hay algo que está pasando, hay algo que está fallando, es que a veces no nos queremos rendir. Y soy una de las personas que a mí me encanta la manifestación de Dios. Créanme que yo lo disfruto, vivo buscando su presencia y traigo siempre esa presencia a la iglesia, esa presencia manifiesta. Usted sabe que me encanta. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener un momento de reunión, tener un evento, tener un culto maravilloso, si cuando llegamos a casa el reino de los cielos no se ha manifestado? Pero traigo una buena noticia. Traigo una buena noticia. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Oh, yo te traigo una buena noticia. Arrepentíos y convertíos al Señor. Cambien de pensamiento, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Aunque usted no lo vea, Él está caminando entre nosotros. Él se está moviendo entre nosotros. Oh, en este momento Jesús está caminando en este lugar. Su presencia está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y Él ha venido a traer libertad. Por eso Él comenzó a predicar y a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oh, el Evangelio de Jesús es una buena noticia. Yo quiero transformar tu corazón y por ende voy a transformar tu vida, voy a transformar tu familia, voy a transformar tu economía, voy a transformar todo lo que toque, porque el bien y la misericordia te seguirán y te alcanzarán. No importa si andas en valle de sombra y de muerte, yo he prometido estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y si estoy con ustedes, nadie, oh, dígalo fuerte, nadie, oh, nadie, ni principado, ni potestades, ni huestes celestiales de maldad, ni gobernadores en las regiones celestes puede estar en contra de mi iglesia. ¿Por qué? Porque ella es alguien que es inconmovible, oh, es inquebrantable. ¿Por qué? Porque es portadora del reino, del Espíritu de Dios. El cielo, la tierra, iglesia, es posible. Por eso David decía: aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Y esto quiere decir que muchas veces vamos a pasar por problemas, por dificultades. A veces vamos a pasar por tristeza. Pero cada situación que nosotros pasamos, podemos estar confiados que Él está con nosotros y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso vengo a decirte en esta noche: el reino de los cielos está aquí en este lugar. Pero aunque no te hayas dado cuenta, porque todavía no lo sentís, quiero decirte algo más profundo: el reino de los cielos está dentro tuyo, porque a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Habrá algún hijo de Dios en este lugar? ¿Habrá algún hijo de Dios en este lugar? ¡Oh, aleluya! ¡Oh, toma control, Espíritu de Dios! ¡Oh, toma control! ¡Oh, toma control! ¡Oh, hay poder de Dios en este lugar! ¡Hay poder de Dios! ¡Hay poder de Dios! El Espíritu de Dios está en este lugar y Él trae la evidencia del reino de Dios dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Aunque digas: yo no siento a Dios, Él viene a cambiar corazones. Él viene a cambiar pensamientos. Él viene a cambiar circunstancia. Otra historia muy fuerte en la Biblia está en Mateo capítulo 8, versículo 28. Y habla del endemoniado gadareno. Y dice que este hombre andaba desnudo entre las tumbas en el cementerio. Estaba atormentado, estaba viviendo entre sepulcros. Pero después de encontrarse con Jesús,
Diga conmigo, después de encontrarme con Jesús. ¿Sabe que podemos vivir 40 años dentro de la iglesia y no conocer a Jesús? Podemos venir a todos los cultos, a todas las reuniones, a todos los eventos, a todas las cosas, pero no conocer a Jesús. Pero yo te desafío, iglesia, que este no sea un tiempo más para vos. Que este sea el año donde conozcas a Jesús. Y diga como dijo Pablo, porque yo recibí del Señor. Hay una mano extendida en esta noche que quiere darte lo mejor. Darte lo mejor del cielo. Establecer su reino de justicia, de paz en medio de tantas tinieblas. Este tiene que ser un tiempo del conocimiento. Pablo oraba por la iglesia y una de sus oraciones, él lloraba delante de la presencia de Dios y oraba para pedirle al Señor que la iglesia conociera la plenitud del conocimiento de Cristo. Él tiene que ser alguien real en nuestras vidas, cotidianamente. Después que este hombre endemoniado se encontró con Jesús, la gente lo vio y no lo conoció, no lo reconoció. Mira, el que tiene al lado, decirle: prepárate, porque no me vas a conocer en un tiempo. Dios va a cambiar hasta, dice que Él embellece, que su gloria embellece nuestro rostro. La gente que se encuentra con Jesús se conoce. Y dice que este endemoniado, después de encontrarse con Jesús, la gente lo vio diferente. El que estaba andando entre los sepulcros, quién sabe qué había vivido este hombre para quedarse tan loco, ¿no? Tan endemoniado. ¿Qué es lo que había vivido? Pero Jesús vino a transformar. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos y a los presos darle libertad. Y ahora encuentran al endemoniado gadareno, el que andaba entre los sepulcros. Lo encuentran sentado escuchando la palabra de Dios. Mira, el que tiene al lado, decirle: wow. No solamente eso, sino que el que estaba desnudo ahora está vestido y estaba en su juicio cabal. Qué gran transformación, ¿no? Me acuerdo de una historia que pasó en una campaña donde un pastor estaba predicando. Era un pueblo y venían toda la gente del pueblo a esa campaña y había un borracho en ese lugar. Y el borracho comenzó a hacer lío. Comenzó a gritar, a interrumpir la predicación. Entonces el pastor dijo: tranquilo, le dijo a los ujieres. Y fue y le puso la mano en el hombro al borracho y oró por él. Pero el borracho se enojó y se fue, renegando, gritando, maldiciendo. Lo que no sabía el borracho es que ya el reino de Dios estaba operando en él. Diga conmigo: no lo sabía, pero ya el reino de Dios estaba operando en él a través de un hombre de Dios. Y se fue. Y la gente le decía al pastor: no se preocupe, pastor, lo que pasa que ya está acostumbrado él, es así. Es así, él se pone borracho y hace cosas que no tiene que hacer. Pasaron 3 días y aparece el borracho del pueblo. Y entonces la gente comenzó a asombrarse. ¿Qué le pasó? Porque resulta que apareció bien vestido y estaba en sus cabales. Y se sentó en la primera fila y estuvo toda la reunión levantando sus manos, adorando a Dios.
y comiendo de la palabra de Dios que estaba siendo transmitida en ese momento. Y la gente no sabía lo que estaba pasando. Entonces el borracho, después de la reunión, se acerca al pastor y el pastor le dice: ¿qué te pasó, mijo? Y entonces dice que el borracho le dijo: hace 3 días que no me puedo sacar su mano de mi hombro. Y esa mano hizo que yo vuelva a esta campaña e hizo que yo decida entregar mi vida a Jesús y ser una nueva criatura y poder decir: las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor hace cosas nuevas, porque para Cristo no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible. Dios cambia personas en vicio en personas que puedan portar su gloria. Oh, Él llama prostituta y las transforma en predicadoras, evangelistas. Él llama al que está angustiado y lo hace sentar, oh, y saltar de alegría. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada que sea difícil. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es la oscuridad que está pasando, no sé cuál es tu enfermedad, no sé cuál es tu atadura, pero quiero decirte que si el Nazareno está en esta noche, en este lugar, prepárate, porque la gloria de Dios, el reino de Dios va a ser manifestado de una manera sobrenatural en tu vida, y lo que estás viviendo hoy solamente va a ser un recuerdo del mañana, porque Dios va a hacer cosas nuevas. 8, dije: Dios va a hacer cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas. Oh, esa es la buena noticia del Evangelio. Dios va a cambiar tu familia. Dios va a restaurar tu hogar. Dios va a restaurar tu vida. Dios te va a devolver lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y el gran ejército que había venido en contra tuyo. Dice: yo restituiré. Entonces podemos entender, porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y a mí me ha pasado tener la experiencia de que cosas que yo anhelaba por 30, 40 años, porque lo anhelaba desde pequeña, y tantas cosas que uno anhela y llevan tantos años, y usted está ahí esperando: ay, Señor, ¿cuándo se va a cumplir esto que anhela mi corazón? ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que no pasó en 40 años, Dios lo puede hacer en 3 días. ¿Alguien está listo para esto? Lo que no pasó en 40 años, 30 años. ¿Cuánto hace que venís a la iglesia? Hace 15 años, 20 años, y todavía seguís viniendo solo a la iglesia. Prepárate, porque si el reino de Dios llega a tu casa hoy, lo que no pasó en 30 años puede pasar en 1 minuto. Alguien se puede convertir, alguien puede quebrarse delante de Dios en el día de hoy. Alguien va a cambiar sus pensamientos. Yo estoy profetizando. Alguien va a enderezar sus caminos. Alguien va a soltar las drogas. Alguien va a soltar lo que no debe tomar. Alguien. Oh, yo profetizo que alguien se está levantando en esta noche. Habrá alguien que quiera subir al árbol para ver si Jesús viene a su casa. Habrá alguien que quiera correr hacia el Nazareno para ver si Él va a su casa. Bueno, todos aquellos que están decididos hoy a encontrarse con Jesús, algo va a pasar en tu casa. Hay una gloria que se va a desatar en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Oh, Él lo está haciendo en este mismo momento. Porque donde había esclavitud aparece libertad. Donde había caos aparece orden, y donde había muerte aparece vida. El reino se manifiesta cuando la realidad de una persona cambia, porque Jesús tomó el gobierno de su vida. Ese es el secreto. No hay otro secreto. El reino de Dios se manifiesta cuando una persona deja que su gobierno tome por completo su vida. No hay secretos. Es sencillo.
A veces imaginamos el reino de Dios como algo que sucede en las reuniones, como milagros, sanidades, liberaciones. Y eso todo está bueno. Pero son manifestaciones del reino de Dios, evidencias externas. Que generalmente Dios utiliza los milagros para que la gente crea. Pero con los hijos debemos aprender a no vivir de milagros. ¿Sabes por qué? Porque los hijos vivimos de promesas. Diga conmigo, yo vivo de promesas. Porque el milagro puede suceder en algún momento y bendito sea el nombre de Dios si sucede. Pero las promesas son eternas y las promesas son de todos los días. Entonces, sí que la manifestación del reino de Dios se puede manifestar en la congregación con sanidad, señales, milagros, prodigios. Pero también el reino se expresa en cómo hablamos. Mira al que tiene al lado y decirle, ajá. En cómo hablamos. Porque la Biblia dice que de una boca no puede salir agua dulce y agua salada. Y dice algo mucho más profundo todavía, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. ¿Qué es lo que estás hablando? Entonces el reino dice, déjame, quiero transformar tu boca. Es más, la primera evidencia del Espíritu Santo en Pentecostés fue una transformación en sus lenguas. Y todos alababan a Dios y todos glorificaban a Dios. Dios dice, déjame, yo quiero cambiar, yo quiero transformar tu boca. Quiero transformar tu boca, quiero poner palabras de vida y no palabras de muerte. Palabras de amor y no palabras de odio. Palabras de alabanza y no palabras de murmuración. Los otros días le contaba a los discípulos por qué Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque se enojó. Es que tenía razón. Día que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Dios lo había transformado en un hombre muy manso, pero que el pueblo de Israel sacaba a cualquiera, porque eran muy duros. Dice la Biblia que tenían dura cerviz. En otras palabras, para traducírselo a la versión actual, cabeza dura. Mira el que tenía al lado, decirle, no seas cabeza dura. Entonces Moisés estaba cansado y siempre tenían un problema, siempre pedían más y siempre querían, siempre estaban desconformes. ¿Habrá alguien desconforme? Y siempre cuestionando a Moisés. Entonces Moisés en un momento se enojó y en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Me pareció tan injusto que Moisés, de verdad que cuando yo leí esta historia me quedé en shock. Porque Moisés, el hombre más manso del mundo, no puede ver la tierra prometida. O sea, vio la tierra prometida, pero dice Dios de lejos la vio. No pudo entrar. Entonces, si Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿qué queda para nosotros? Yo le digo a Dios, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para mí? Yo no quiero mirar tus bendiciones de lejos. Yo quiero entrar a esa bendición. Quiero entrar a esa tierra que vos tenés para nosotros. Y me dice, lo que pasó con Moisés fue que yo le dije que le hablara a la roca, pero él la golpeó. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? Y Cristo
no es una cabeza nada más, ¿no? ¿Qué tiene Cristo también? Cuerpo. Amén. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, cuando Moisés golpeó la roca, simbólicamente estaba golpeando el cuerpo. ¿A quién? El pueblo, la iglesia. Y muchas veces nosotros nos quedamos afuera de la bendición, sencillamente porque creemos que murmurar contra la iglesia está bien. Porque nos enojamos, murmuramos contra la iglesia. Hoy estamos allá, mañana estamos acá. No se olvide que la iglesia, no sé para quién es esta palabra profética, pero la iglesia es la novia del Cordero. ¿Me está escuchando? Míralo al que tenés al lado y decirle, puede ser que no te guste mi cara. Y va a sonar medio raro para los hombres, pero decirle, yo soy la novia, soy la novia del Cordero. Ahora decirle, ten cuidado conmigo, no vayas a criticarme, no vayas a golpearme, porque puede ser que te quedes fuera de la tierra prometida, puede ser que te quedes fuera de la bendición. Por eso que es tan importante honrar cuando Dios se encuentra con nosotros, cuando el reino se establece en nuestra vida, nuestra forma de hablar cambia. No vas a poder hablar, mira, hay que tenerlo, decirle, de ahora en más no vas a hablar mal de nadie, ni de tu esposo, ojito, a los señores, ni de su esposa. Ahora decir, ojito, ¿usted quiere ser bendecido? No nos quejemos, nos murmuremos y honremos a nuestro prójimo, amémoslo como a nosotros mismos, y usted va a entrar en la tierra que Dios tiene preparada, llena de bendición, llena de gloria. Aunque usted ahora esté en el desierto más oscuro, Josué estuvo caminando en el desierto con el pueblo no sé cuántos años. Sin embargo, un día se levantó a la mañana y dice que Moisés le dijo, este es el día, Dios mismo le dijo, este es el día que yo voy a hacer que mi pueblo, lo que tardó 40 años en hacer, en este día lo van a hacer. Prepárense, sigan mi presencia, porque este día van a entrar a la tierra que yo juré a vuestros padres que se la daría. El tiempo del desierto ha caducado. Oh, por cuanto has obedecido mi voz. Wow, ¿cómo hablamos? Decía el que tenía al lado, ¿cómo hablamos? Hay que hablar bien. Hay que manifestar la palabra de Dios. Que de nuestra boca salga bendición. Y no diga que después no se lo dije, no se lo enseñé. Y no sé por qué me hacen quedar en este punto. Y encima en suspenso, así, porque yo creo que hay alguien que todavía tiene que entender esto. Cuando el reino de los cielos desciende sobre tu alma, tu corazón, cuando el Espíritu Santo comienza a hablar, tu boca se transforma en alabanza a Dios, en gloria. Sí, porque estamos en un mundo donde se vive quejando y donde toda la culpa se la echa a los demás. Oh, la culpa la tiene mi esposo, la culpa la tienen mis hijos, la culpa la tiene el gobierno. No, Señor, el reino de los cielos no es el reino de este gobierno. Oh, el reino de los cielos no depende de tu esposa, no depende de tus hijos y no depende del presidente o los gobernantes que tengamos. El reino de los cielos depende de ti, que lo llames, que lo aceptes, que te rinda, y Él entonces empieza a gobernar. No importa lo que esté pasando en las naciones del mundo, el Señor dice, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No hay excusas. Diga conmigo, el reino depende de mí. Amén. El reino depende de mí. No hay excusas para nosotros en el día de hoy. El reino también muchas veces no viene
como viento recio, como temblor. Pero también no solamente se expresa en cómo hablamos, sino también se expresa en cómo servimos a los demás. ¿Cómo servimos? Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Servir a los demás. Y a veces cuesta porque estamos en un tiempo de comodidad tan grande. Buscamos la comodidad. Y ¿sabe qué? Uno de los problemas más grandes que a veces tienen los matrimonios, aunque usted no lo crea, es la falta de servicio hacia su prójimo, hacia su esposa, hacia su esposo. A veces pensamos, o los hijos, a veces pensamos que mamá tiene que hacer todo, que papá tiene que hacer todo. Ahora mira el que tenía al lado, decirle, ¿por qué? Ayer hablábamos en líderes de esto. ¿Por qué? Debemos aprender a ver la necesidad en el otro y servirlo. En eso también se ve el reino. El reino de los cielos se ve en el orden. No podemos decir que el reino de los cielos está en nosotros y vivir en desorden. Y no hay excusas para eso. Yo como mamá, como mujer, tengo que procurar que antes de subirme acá a la plataforma a predicarles a ustedes, mi casa tiene que estar en orden. Porque ¿de qué le puedo hablar a ustedes del reino de Dios? Llego a mi casa y tengo una pila de ropa para lavar, una pila de platos para lavar. No. ¿Vieron que el reino se manifiesta en cosas cotidianas? Mira, hay que tenerlo, decirle de ahora en más, mi casa va a ser perfumada, va a estar todo en orden. ¿Me está escuchando? El reino de Dios se manifiesta en eso. El reino de Dios se manifiesta en cómo nos vestimos, en nuestro aseo, en cómo servimos al otro. Nosotros con mi esposo nos convertimos en un equipo y somos un equipo ganador. ¿Cómo es con su esposo? Porque qué bueno que seamos un equipo. Mire, mientras yo cocino muchas veces, él está haciendo otra cosa. Yo lavo y él lava yo lavo ropa, él lava los platos. Pero hay hombres que hay que pedirle de rodillas que ayuden. Mira, el que tener al lado decirle, me parece la palabra me está tocando. Por favor. Y después quiere recompensa al Señor. ¿Qué recompensa? Tenés una esposa que está arruinada, pobre. Trabajó todo el día. Tiene 5 hijos y le querés hacer el 6º. El reino de Dios se manifiesta en lo cotidiano. Amor, te seco los platos. ¿Qué miran ustedes? Por eso Jesús le dice a los hombres, marido, amen a sus mujeres. Y así como yo me sacrifico por mi iglesia, le toca la peor parte a los hombres, pobrecitos. Así como yo me sacrifico por mi iglesia, ustedes sacrifíquense por su esposa, amen a su esposa. Sacrificio, es que a veces nosotros tenemos calor y queremos el aire acondicionado y el esposo tiene frío, pero ¿quién manda ahí? Mentira. Broma. El Señor quiere manifestarse en las pequeñas cosas, en cómo contestamos, en cómo nos expresamos. A veces el reino de Dios se quiere manifestar en un abrazo, en una mirada. ¿Sabe cuántos problemas se solucionarían en los hogares si entre esposos nos miramos, nos abrazamos, nos perdonamos? Si abrazamos a nuestros hijos. Porque a veces pensamos que tenemos la vida comprada y ninguno de nosotros sabemos el día ni la hora que el Señor nos va a llamar a su presencia.
Y hay gente que tiene la oportunidad de arreglar su vida y de ponerse a cuenta. Pero ¿por qué esperar hasta el final? El reino de Dios se quiere manifestar ahora. Ponete a cuenta ahora. Amá ahora. Respetá ahora. Valorá ahora. Oh, Él se quiere manifestar ahora. Eso también es reino. El reino de Dios se construye o se manifiesta en la obediencia diaria. Diga conmigo, obediencia diaria. Noé construyó el arca, tabla por tabla. Mientras toda la gente lo miraba y se reía, se burlaba. No había llovido en años. Y Dios le dijo: Noé, quiero que me construyas un arca. Dios mío, esa arca era impresionante, era gigante. Y la gente se reía, le decía loco. Pero Noé obedeció. Tabla por tabla construyó el arca. Porque el reino de los cielos se manifiesta en la obediencia a Dios. El reino de los cielos se manifiesta en cómo nosotros administramos. Cómo administramos nuestras finanzas, nuestra economía. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esto aplica para todas las áreas. Si Dios te está bendiciendo ahora y usted anda derrochando su plata o metiéndose en deudas y deudas y deudas, el reino de Dios quiere manifestarse en nuestra forma de administrar nuestra casa. Porque si aprendemos a administrar nuestra casa, José, antes de administrar Egipto, una nación, tuvo que aprender a administrar una casa, la casa de Potifar. Por eso el reino de Dios se construye en las cosas pequeñitas, en lo que no vemos. Aunque tu principio sea pequeño, ámalo, porque ese principio un día se va a transformar en algo grande. Ama lo que tenés. Ama tu casa, así como estás. Yo siempre quería una casa mejor. Y el Señor me dijo una vez, estaba limpiando una silla, y me dijo: hasta que no aprendas a amar esta silla, hasta que no aprendas a amar esta casa, hasta que no aprendas a amar este piso, no te voy a dar una casa mejor. Duro, ¿no? Así que usted me veía a mí limpiando la silla, hablándole y amando la silla. Entonces, era una silla fea, pero yo le decía: qué hermosa silla que sos. ¿Qué tal si empezás a valorar lo que tenés? Amá lo que tenés. Mirá el que tenés al lado y decirle: yo te amo, te valoro. Decirle: qué hermoso que sos. Si tenés a tu esposa a tu lado, tenga cuidado si no es su esposa. No nos vamos a meter en líos. Pero si tenés a tu esposa a tu lado, tu esposo a tu lado, decirle: qué hermoso que sos. Sos el más lindo, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Sí? Porque si no, siempre estamos retando, renegando. Y mira a este que no hace nada. Y mira a este que acabó de limpiar la casa y entra con todos los pies llenos de barro. Y entonces nosotros nos vamos poniendo viejas las mujeres, con ceños fruncidos. Pero amemos, respetemos a nuestros esposos, amemos a nuestros hijos. En este mensaje quizás no va a haber mucha manifestación de cosas sobrenaturales. Pero dígame si estas cosas no son sobrenaturales. Porque a veces tenemos un mal concepto, pensamos que lo sobrenatural es hablar en lengua, tirarse al piso, caerse, y qué lindo es todo eso, pero más lindo es llegar a casa y tener paz, es llegar a casa y ser feliz, es tener una familia donde reine el amor, es tener una finanza donde reine la paz.
Oh, yo no sé qué reino usted quiere, pero yo quiero el reino de Cristo en mi vida, porque la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros es una bendición que enriquece. Yo dije que enriquece y no añade tristeza. Oh, enriquece y no añade tristeza. Pero por ejemplo, David aprendió a cuidar ovejas antes que gobernar. Diga conmigo, ¿está listo para decirlo? ¿Seguro? Diga conmigo, el reino se manifiesta o se construye en la fidelidad de lo pequeño. De lo pequeño. Entonces, cuando Él se comienza a manifestar, quizás cambie una mesa familiar. ¿Sí? En una mesa donde antes había pleitos, contiendas, ahora hay paz, hay amor. ¿Cuántas veces necesitamos eso, no? ¿De qué nos sirve comer güey engordado, dice la palabra de Dios, donde hay rencillas? Es preferible un plato de legumbre, donde hay amor y donde hay paz. El reino de Dios puede manifestarse en una conversación, en una simple conversación. El reino de Dios puede manifestarse y quiere manifestarse en tu trabajo, en un grupo de WhatsApp, como ahora estamos trabajando con algunos grupos, en una visita a alguien. Porque donde un hijo de Dios lleva la cultura del cielo, el reino comienza a manifestarse. Quizás estás esperando una gran manifestación, que pase algo tremendo. Pero quiero decirte que hoy Dios está trabajando en cosas pequeñitas de tu vida. Está trabajando en tu carácter. Está trabajando en tus emociones. Está trabajando en tu paciencia. Está trabajando en tu tristeza. Está trabajando en tu locura. Está trabajando en tus indecisiones. Está trabajando en lo que vos crees correcto. Está trabajando en tus pensamientos. Está trabajando en tu carácter. Está trabajando acá adentro. Acá adentro. Dios está trabajando en las pequeñas cosas. Él ama trabajar en el corazón de las personas, en una oración silenciosa, cuando de repente no tenés fuerzas ni para orar. ¿Vieron que a veces nos pasa? No tenemos ni fuerzas para orar. Pero te tirás a tu cama, desconsolado o desconsolada, y en tus pensamientos decís: Señor, te necesito. Te necesito. El reino de Dios trabaja no solamente en el viento impetuoso, en el terremoto, sino en el silbo apacible. En una palabra como la de ahora, llena de amor. O quizás en un acto de obediencia que nadie lo vio, porque nadie ve el sacrificio que estás haciendo. Nadie lo ve. Nadie ve las cosas que te cuesta dejar. Nadie ve las veces que querés hablar, pero decidís callar.
para no discutir. Nadie lo ve. Pero esa obediencia en lo secreto es una pequeña semilla del reino de Dios que va a comenzar a hacerse grande, 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 hasta que las personas vean en vos a Cristo glorificado. Oh, por eso decía Pablo, ya no vivo yo. Oh, yo no vivo, ya Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso no subestimes lo que Dios está haciendo en vos. No digas, no siento a Dios, no siento su presencia. Porque Dios es mucho más que un sentir o una emoción. Dios es una persona invadiendo tu persona. Hasta que Cristo sea glorificado en cada uno de nosotros, no dejemos de adorar, no dejemos de alabar. Cerra tus ojos ahí donde estás.